Lámpara es tu palabra para mis pasos. Encuentro con la Biblia. Lámpara es tu palabra para mis pasos. El cristianismo en el primer siglo después de Cristo. Dos acontecimientos significativos, la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, dividen los primeros años de la historia cristiana en tres etapas: la vida de Jesús, la generación apostólica y la segunda generación cristiana. Describamos brevemente los acontecimientos más importantes y las características de cada etapa. La primera etapa, denominada la vida de Jesús de Nazaret, puede contarse desde tres ciudades: Nazaret, Cafarnaúm y Jerusalén. Esta etapa comprende los años 6 a.C. al año 30 después de Cristo. En Nazaret, más aldea que ciudad, transcurrió la primera y más larga etapa de la vida de Jesús. El modo de hablar de Jesús revela que conocía bien el ambiente rural propio de la pequeña aldea. Su formación hunde sus raíces en la vida cotidiana observada cuidadosa y reflexivamente. Como buen judío, Jesús acudía todos los sábados a la sinagoga y conocía la ley de Moisés. Durante sus primeros años de vida, Jesús llevó una vida familiar normal y seguramente realizó un trabajo manual. El evangelista Marcos dice que Jesús era reconocido como carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Cafarnaúm representa la etapa de la vida de Jesús que más conocemos. Los orígenes de su actividad pública están ligados a la figura de Juan Bautista. En Cafarnaúm empezó Jesús a reunir un pequeño grupo de discípulos y predicar la buena noticia del reino de Dios. Jesús probablemente vivía en casa de Pedro y desde allí salía a predicar en las aldeas y pueblos vecinos. Su fama se fue extendiendo y el grupo de sus seguidores aumentaba cada vez más. Jerusalén era la otra ciudad donde Jesús estaba pasando su vida. Jesús quería que allí se oyera su mensaje. Su estadía en Jerusalén fue breve, pues a los ojos de las autoridades religiosas su mensaje ponía en peligro los pilares del judaísmo. La segunda etapa de la historia del cristianismo es denominada la generación apostólica, que comprende los años 30 a 70 después de Cristo. Superado el miedo por la muerte de Jesús y comprobada la evidencia de su resurrección, los discípulos empiezan a anunciar públicamente que Jesús ha resucitado. Este grupo de discípulos constituye la primera comunidad cristiana, en la cual se destacan los apóstoles. El mensaje cristiano se expandía rápidamente y van naciendo nuevas comunidades. La tercera etapa de la historia del cristianismo es denominada la segunda generación cristiana, que comprende los años 70 a 100 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo coincidió con la desaparición de los apóstoles que habían conocido a Jesús. En esta época se produjo una ruptura abierta del cristianismo con la sinagoga judía. En algunas regiones comenzaba a sentirse el peso de la persecución a los cristianos. Nacen las primeras tradiciones apostólicas vinculadas a Pedro, Juan y Pablo. Durante este período se inició un proceso de unificación de las tradiciones en torno
a las tradiciones petrina y paulina. Las iglesias cristianas en esta etapa se enfrentaban a una crisis de maduración. Resultaba difícil vivir la radicalidad del Evangelio en la vida diaria. En esta época se escriben gran parte de los libros del Nuevo Testamento con el fin de conservar fielmente la tradición recibida y exhortar a las comunidades a no perder de vista los orígenes del cristianismo.